Hola queridas amigas, bienvenidas a Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Como siempre es un gusto saludarte y darte la bienvenida en este espacio donde podemos crecer y aprender juntos. Bueno, el tema de hoy en Vasijas de Honra es uno que he querido trabajar desde hace ya un tiempo, porque nuestros hijos y nuestros jóvenes, quizás el mundo en el cual ellos están creciendo no es el mismo en el cual tú y yo tuvimos la oportunidad de crecer. Los cambios tecnológicos y el acceso a nuevas herramientas ha hecho que la explosión de conocimiento, la explosión de información, de programas, de música, etcétera, y el alcance que esto tiene a nivel global, impacte de alguna manera u otra la formación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, la forma en la cual vemos el mundo ahora, la manera en la cual nos comportamos e incluso la cosmovisión que podamos tener. Entonces, en base a esto, hemos abierto este espacio de hoy para hablar sobre la influencia de los medios de comunicación, la influencia de las redes sociales en nuestros jóvenes y en nuestros hijos. Y para esto tengo un invitado muy especial que nos acompaña desde Caracas, Venezuela, el hermano y comunicador social John Troya. Bienvenido, hermano John, a Vasijas de Honra. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Kerry. Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu espacio, a la audiencia. Interesante lo que vienes haciendo en cuanto a valores, aportar a la sociedad, aportar a la iglesia estos principios tan necesarios hoy día en esta época o tiempo de posmodernidad. Gracias. No, gracias a ti. Y la verdad es que, bueno, al hablar de este tema hay mucha tela que cortar. Quizás por el tiempo que tenemos daremos un vistazo general a la acción de los medios. Y lo que me gusta es que eres una persona no solamente temerosa de la palabra de Dios, sino que además estás involucrada en cierto modo en este mundo, en lo que es los medios de comunicación. Ahora, el tema de hoy habla sobre influencia mediática. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la influencia mediática? Y si Bueno, consideras que los medios de comunicación solamente son un instrumento para entretener, para educar, para informar, pero no nos afectan personalmente o sí pueden afectarnos. a ver, definamos en primer lugar qué es influencia y qué es mediática. Si influencia es el efecto o poder determinante que se tiene para alterar la manera de pensar o actuar de alguien, de un grupo o de una persona, o estamos hablando también de grupo minoritario, grupo de mayor proporción. En cuanto a mediática, entonces es el medio o canal donde se transmite la información. Esa es la definición. Podemos decir que influencia mediática es el factor de poder que impone una idea y su objetivo es conquistar el parámetro de lo que se dice, de lo que se piensa. La Mm, intención es hacer que ese pensamiento se amalgame con el poder influyente. claro, Y eso es, entonces, es un tema que podemos decir que es la influencia mediática. qué bien. Entonces, no debería sorprendernos si esa es la definición de si, por ejemplo, hay un producto que sale al mercado y sale a través de los medios de comunicación, de repente esa influencia que tienen los medios nos hacen comprar ese determinado producto o utilizar una moda en particular o hablar incluso de cierta forma, ¿correcto? Así es, así es. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Ese es el propósito y el objetivo. Entonces, Y me había dicho una segunda pregunta que sí, claro que sí, si los medios o el contenido que se transmite a través de los medios es solamente, digamos, el propósito es solamente para entretener, para educar, para instruir, o realmente tiene ese poder de
cambiar mi percepción o influir en mi forma de actuar y pensar? Muy bien. Desglosemos estos tres enunciados. Informar, entretener y educar. Informar es una información que puede ser veraz, puede ser nutrida por distintas fuentes, como Sí. también pudiera estar sesgada. Mm, Todo depende del interés del medio y o del factor del poder externo. claro, Allí entonces estamos claros de lo que es informar. En el caso de entretener, veamos, eh, si bien es cierto, entretener para nosotros, distraernos, para nosotros sería eh, tener un tiempo de esparcimiento, de entretenimiento, de recreación televisiva, en familia, tal como se hacía anteriormente claro. en aquellos tiempos, pues que la televisión estaba en la sala y todas las tardes la familia se reunía, tarde, noche, de estar viendo la televisión. Entonces el propósito de esos espacios es divertir, Claro. pero igualmente afecta. Por Mm, ejemplo, cuando éramos niños, nos identificamos con un héroe de las claro, comiquitas o de los animados y claro. hasta queríamos ser como ellos. Superman, Ujú, Batman, sí, el Llanero Solitario. Estoy hablando de esa época claro. de mi niñez. Más contemporáneo, más incerta, de los 80, 90. Sin embargo, tuvimos amiguitos que preferían ser los villanos y sus conductas eran igual. Es A lo que ellos impresionante. veían. Wow. Sí. Mm, Ahora, el tercer enunciado, si el primero estamos hablando que es informar. El claro, segundo es entonces entretener. Y el tercero es educar. Como padre, obviamente, eh, nosotros apostamos por la educación y la solidez de los valores. ¿Estamos de acuerdo? De nuestros hijos, de nuestro entorno familiar, nuestro entorno social. No obstante, igual se debe discernir el cómo está estructurada dicha programación, su mm, temática y quiénes lo patrocinan, claro, pues ellos son el factor determinante para cambiar pensamientos. claro. Entonces, estos tres enunciados ya desglosados, podemos inferir que sí afecta al usuario, llámese televidente o consumidor virtual, en este caso, redes sociales. Claro, claro. Y eso es algo que es importante mencionarlo, porque a veces tenemos un rol como de espectadores pasivos, ¿no? Y pensamos que aquello que transcurre delante de nosotros no va a tener una influencia en nosotros o en el desarrollo del carácter de nuestros hijos o en los valores que podamos transmitir, etcétera. Entonces, o en los gustos y preferencias que tengamos. Entonces es importante que hayas aclarado esto, porque entonces afirma que sí puede influirnos de una manera u otra. Ahora, entendemos que los medios de comunicación han estado con nosotros siempre y seguirán con nosotros. Eh, ¿Qué influencias crees que sean positivas en cuanto al uso de los medios? Muy bien. Influencia positiva, buena pregunta esa. Si hay influencia positiva, sí las hay. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, estas programaciones que nosotros solemos ver, lamentablemente muy pocas, Claro. son independientes, no son muchas veces públicas. Y si son públicas, mm, suelen estar con ideología Claro, política y si son algunas independientes o públicas, pues hay que ver quiénes son los patrocinantes. Eso juega un papel importante. El patrocinante es el que paga, es el que manda qué es lo que quiere que se diga. mm, Y puede, y interesante, puede estar, y puede estar manipulada, inclusive manipulada. claro, Entonces, en las redes sociales podemos observar que hay personas que tienen espacios donde están educando y eso es claro, positivo. Sí los hay, pero también está el bombardeo publicitario claro, y allí es claro. donde hay que tener sumamente cuidado.
Eh, en cuanto a los efectos negativos o el balance negativo de esta ecuación, ¿qué nos dirías al respecto, John? Negativos hay muchos, negativos hay muchos. Estamos hablando de, además del bombardeo publicitario. Vamos a ver, es interesante lo que dice el salmista. No pondré o no pondrás cosa injusta o Injusta, no veré cosa injusta o no pondré cosa injusta ante mis ojos. sí. Salmo Es interesante lo 101, que dice el Salmo 101, ¿verdad? sí, No pondré cosa injusta ante mis ojos. Entonces, la Sagrada Escritura da una advertencia de qué es lo que nosotros podemos ver para no estar influenciados desde el punto de vista con esta programación que solemos ver negativas. claro. Eh, Observemos lo siguiente. Hay programación negativa, hay programación positiva, una programación negativa, y qué es lo que influencia desde el punto de vista negativo a la persona es el hábito, Ujú, es estar aislado. La persona se desenfoca en principios, la persona se convierte en un adicto habitual, se aísla de la sociedad. Una cosa que es muy pertinente tomar en cuenta es que inclusive hay aplicaciones donde la persona ya no estudia, ya esas aplicaciones le hacen el trabajo al niño, al mm, universitario, al adolescente, al claro, profesional. La claro, persona lo que debe busca la aplicación y él le hace todo. Entonces, hay una carencia de pensamiento crítico, hay una carencia de investigación, hay una carencia de formación. correcto, correcto. ¿Y cómo esto entonces afecta al desarrollo de nuestros hijos, al desarrollo de nuestros niños? Bueno, eh, eh, el niño ya no socializa. No se justifica de que un niño tenga en las redes sociales, en su amistad, 1.000 personas, 500 personas, cuando un niño puede tener solamente en su entorno familiar, son si acaso 2 o 3 niños de la escuela, amiguitos de la escuela, del vecindario uno, dos o tres más, de la iglesia uno, dos o tres más, y de esos grupos, llámese deporte o música, Claro, donde los padres lo llevan, uno, dos o tres más, y un total sería quizás unos 12 o 15 niños, que sería su entorno de amistad. El detalle es que tienen entre 500 y 1.000 personas, no hay un seguimiento de sus padres. En segundo lugar, llama la atención que eh, los niños ya no están socializando, sino todo es virtual. claro. Ya no hay un contacto físico, Ujú, ya no se socializa, todo es por emoticones. sí, Entonces, como no hay un contacto físico, ya no se sabe cómo es la conversación. Se pueden tocar algunas heridas emocionales con algún emoticón. La mm, persona no se sabe si terminó la conversación o si claro, sigue la conversación. Eso pasa con los adultos, en un niño más. Entonces, claro, ya no hay una sensibilidad. El niño ya no tiende, o el adolescente también ya no tiende a aburrirse, sino que todo es ansiedad, 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 ansiedad y claro. ansiedad del medio. Sí. Y eso O los por querer aísla. encajar de acuerdo a lo que se ve en estos medios, ¿no? Aquí hemos trabajado varios programas en los que de alguna manera u otra la influencia de lo que se ve en las redes sociales y en los medios de comunicación en cuanto al aspecto físico, en cuanto a la belleza, en cuanto a lo que se debe o no se debe hacer, en cuanto a relaciones humanas, relaciones sexuales, el concepto de matrimonio, de familia, está siendo totalmente cambiado con respecto a los valores tradicionales que se han mantenido por milenios. Y de una manera rápida vemos que todos estos valores y las instituciones básicas de la sociedad empiezan a ser desafiadas a través de estos contenidos que vuelan, digamos.
Como antes decías, John, hace un momento, antes la familia se reunía en torno, por ejemplo, a la televisión que estaba en la sala y podía juzgar si algo era bueno o no. Si era bueno, era porque toda la familia podía verlo. El lenguaje era hasta cierto punto, había un margen de censura y de decoro en la televisión. Y ya aquello que era programación que se consideraba no apto para niños o no apto para menores, era también restringido el acceso a esta información. Pero hoy día, con la evolución de los medios y la rapidez con la cual viajan los contenidos, vemos que ya es muy poco en cuanto a la censura, en cuanto a los valores son desafiados y a veces como padres y como familias nos encontramos como puestos en una esquina, ¿no? Entre la espada y la pared, porque aquel padre, aquella madre que quiere inculcar ciertos principios y valores a sus hijos, dice, pero oye, pero tú estás anticuado, ¿qué te pasa? Eso ya no es así. ¿Y cómo que ya no es así? No, porque yo lo vi en TikTok o lo vi en esta plataforma, ¿no? Entonces, realmente son tiempos bastante desafiantes. Sí, sí. Antes había valores, no se puede negar. Ahorita todo es en esta posmodernidad, mucho narcisismo, mucho hedonismo, Mm, ese relativismo cultural. claro, Sin embargo, bueno, muchas veces los niños necesariamente no tienen toda la culpa, muchas veces culpa de los propios padres, porque estas empresas comunicacionales de redes sociales tienen un parámetro de las edades en la cual los niños o las personas deben ingresar, no ingresar, tener su registro. claro, 13, 14, 15, 16, máximo 17 años. Entonces, las empresas allí se cuidan. claro, Entonces, todo lo que llegue a pasar de allí en adelante sería ya responsabilidad de los padres. ¿Qué es lo que pasa? correcto. Que no hay eh, un, una línea, no hay un seguimiento si de verdad esa persona que se está registrando tiene la edad complementaria para eso. Aún así, tuviendo la edad, teniendo la edad, digamos, teniendo la edad, igual hay mucha nocividad en las redes sociales, Claro, mucha contaminación, mucha sensualidad, claro, muchas palabras vulgares. Vemos inclusive parejas del mismo sexo con palabras manipuladas, besándose inclusive. Y bueno, y los niños están viendo todo eso y lo wow, ven normal, pero la empresa no pone una restricción. Claro, eh, uno puede hacer la denuncia, uno pone la denuncia el algoritmo evita entonces que ese usuario ya no le sigan apareciendo ese tipo de videos. Eso claro. suele suceder, es verdad. Pero la mayoría de los jóvenes y adolescentes más bien se enganchan con eso, disfrutan Claro, de ver eso. es un Y es riesgo donde está lo grande, delicado. es un riesgo grande, correcto. Claro, Claro. claro, claro. Ahora, hablando un poco de las redes sociales, John, y tú que estás inmerso en este estudio de todo lo que es la posmodernidad y los medios de comunicación, eh, recientemente ha surgido un término que quizás nosotros no conocíamos y es el término influencer. ¿Qué es un influencer y por qué tantos jóvenes quieren ser influencers hoy en día? Sí. Bueno, el influencer siempre ha existido. Siempre, la palabra es nueva desde el punto de vista de las redes sociales, que es lo que hacían antes las empresas que querían promocionar sus productos. Ellos contrataban alguna modelo o algún modelo o alguna figura pública de la televisión para promocionar sus productos. Claro, En la actualidad ya el influencer puede ser cualquiera.
El influencer correcto, puede ser cualquier persona sin haber estudiado comunicación, sin haber estudiado publicidad. Cualquiera puede ser influencer. ¿Qué es correcto. lo que es un influencer? Un influencer es aquella persona que determina inclusive la persona puede ser consagrada en un tema específico. Muchos no están consagrados en un tema específico y entonces dan consejo de salud sin ser médico, dan Claro, consejo de filosofía sin ser filósofo, consejo de historia sin ser historiadores. Entonces cualquiera ahorita es influencer. El detalle es que tienen una facilidad para llegar al público, tienen una facilidad para conquistar las mentes de las personas y ellos se convierten en grandes figuras de las redes sociales cuando tienen una gran cantidad de seguidores, gran cantidad de personas que le dan me gusta, y ujú, automáticamente entonces ellos son inclusive imágenes para algunas empresas, imagen para algunas empresas, porque al tener seguidores, las empresas los contratan para promocionar ciertos productos. ¿Cuál es el claro, peligro de estos influencers? Bueno, que dan consejos sin estar consagrados en la temática. Muchos de estos influencers vacían sus depresiones, ventilan sus situaciones emocionales, son narcisistas, son hedonistas al tener un público cautivo eh, por su temática, muchos de ellos se identifican con esa necesidad emocional de lo que ellos están transmitiendo y bueno, están enganchados, pues. claro. Yo le digo a esto que sería como especie de un horóscopo virtual, el horóscopo moderno, Wow. donde la persona anteriormente buscaba el periódico para leer qué es lo que le traía el horóscopo del día, pero en este caso buscan es el influencer para ver qué es lo que le va a decir el influencer sobre su persona. Wow. Entonces imaginemos, o sea, aquí lo quiero traer esto por dos puntos. Uno, la idea que mencionas del poder que tienen estas personas para influir a un gran número de jóvenes, ¿no? O de personas o de niños, dependiendo del grupo al cual ellos estén dirigiéndose. Y las ideas entonces que se compartan. Y dos, el hecho de que recientemente, y lo conversábamos antes de ir al aire, el hecho de que recientemente se hizo una encuesta, se hizo un estudio hecho por Google Services, donde ellos preguntaban a jóvenes sudamericanos qué aspiraban para su futuro. O sea, ¿cómo te ves? ¿Qué quieres estudiar? Y yo creo que fue como que en Guyana que hubo una idea de ser escritor o abogado. En Brasil hubo un número que quiso ser empresarios, pero en la mayoría de los países de América Latina, los jóvenes respondieron influencer. Entonces, cuando tenemos eh, este tipo de referencias, de a dónde están pensando, o sea, qué están pensando nuestros jóvenes y a dónde se están dirigiendo, yo creo que es tiempo de preocuparnos. ¿O no compartes esa preocupación, John? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, es preocupante y más preocupante es porque el Estado no se pronuncia, Al no le respecto. interesa. El Estado le conviene también tener una población cautiva, le conviene tener una población carente de pensamiento crítico, una Claro, población carente de estudios. Eso también le favorece a ciertos estados, claro. a ciertos gobiernos. Ahora bien, ¿cuál es el meollo o la situación de peligro de esta situación que me acabas de mencionar? Es que eh, lamentablemente las empresas, estas redes sociales, le pagan, como monetizan Claro, por tener seguidores,
y ganan muy bien, ganan Ujú. mucho dinero. Entonces, han adquirido estos jóvenes, estos seguidores, estos consumidores de redes sociales, ver estas personas que son influencers, que ganan muy bien dinero, no estudian, tienen un horario cómodo, el dinero trabaja para ellos y son su modelo a seguir. Ujú. Ya el modelo a seguir no es el historiador, ya el modelo a seguir no es el profesor, el docente, sino Claro, lamentablemente es el influencer porque están monetizando. Y wow, eso es un peligro. lo Eso sí es un es, grave peligro. Y lamentablemente, como padres, no debemos esperar que sea el Estado que se pronuncie porque no se va a pronunciar. El claro, Estado no se va a pronunciar nunca. Le favorece. Ya es papel de nosotros como padres, es el papel de la iglesia, es el papel de la familia. correcto, Marcar una diferencia. correcto. Y es un desafío este tiempo. Bueno, y ya precisamente que hablas de ese rol de los padres, de la familia, ¿cómo empezamos a marcar la diferencia en nuestros hogares con respecto al uso de los medios, con respecto a las redes sociales y el contenido que ellos muestran? Bueno, cuando un padre, es más fácil en este momento cuando los padres tienen hijos pequeños. Te voy a explicar por qué. Cuando ya están viciados, el trabajo es más fuerte, Claro. porque ya están viciados. Los propios padres dieron el mal ejemplo. Mm, Entonces, los padres también han estado cautivos con el celular, han estado cautivos, pendientes, y desde que se levantan en la tarde, en la noche, en la mesa, mientras que están comiendo, en la sala, en una reunión familiar. Entonces, los hijos están creciendo viendo eso. claro. Cuando los niños están pequeños y los padres han tenido un uso, o sea, han tenido una conciencia, es más fácil moldearlo. ¿Por qué? Porque le pueden decir, mira, este es el horario, vamos de uso del celular. Interesante es que se tenga un solo cargador para toda la familia y hay un Ok. turno a seguir. Eso sería fabuloso. Un turno a seguir para cada uno de ese núcleo familiar. Eh, en segundo lugar o en tercer lugar, que haya presencia de los niños con los padres en la sala cuando se estén en el uso del celular, del móvil, Claro. eh, porque si están aislados en la habitación, bueno, allí está el peligro. Y hasta cierta hora, ya antes de acostarse, bueno, el celular va a permanecer en la sala, inclusive el de los padres, para que ellos vean el ejemplo a seguir y se crea el hábito. Cuando se crea el hábito, es mucho mejor. Dicen algunos expertos que un hábito para que se llegue a implementar deben unos 40 días, Claro. dicen algunos psicólogos, expertos. Cuando se cumplen esos 40 días, ya la persona está habituada a ese hábito y va a crecer con esos principios y esos valores. Ah. Entonces, bueno, ahí tenemos una buena recomendación. El limitar el uso de los teléfonos. Y eso comienza entonces con el ejemplo de los papás. Los primeros que tenemos que ser disciplinados en esto somos los padres. O sea, no esperar Sí, solamente a que el niño por iniciativa propia haga algo, sino que papá y mamá tienen que ser incluidos en ese proceso. sí. Un detalle muy interesante, Kerry, y eso se ha perdido en estos tiempos, es que ya los padres no juegan con los niños, Mm, no hay contacto físico, muy no hay importante contacto lo que físico, mencionas. no hay contacto físico. En las tardes, en el tiempo de nuestra niñez, nosotros terminábamos la tarea y Claro, después de terminar la tarea era el tiempo de ir a jugar. Y claro, en ese tiempo de ir a jugar, de socializar, de contacto físico con nuestros amigos del vecindario, es que venía el tiempo también de merendar o el tiempo de ver televisión de esas comiquitas vespertinas, claro. 5, 4 o 6 de la tarde.
O si no, también los padres cuando venían a eso de 5 o 6 de la tarde tenían un tiempo para ir a jugar pelota, ir a jugar al Claro, parque o en la misma casa, jugar monopolio, jugar algo, claro. juego de mesa. Eso ya lamentablemente no se ve. Y Lamentablemente no se ve. es necesario Y eso rescatarlo. Es necesario rescatarlo. Esos tiempos de intimidad familiar, de conexión familiar. es necesario, es sumamente necesario. Y lo que están haciendo ustedes, eh, que les felicito con educación en casa, eso hay que multiplicarlo. Y este espacio que vienes haciendo con vasijas, tu programa televisivo, bueno, esto es un modelo a seguir. Amén. Estos principios debemos multiplicarlos en nuestros hogares, al televidente que están en este momento al frente de la pantalla. Bueno, tomar estos ejemplos, porque no debemos esperar que sea un factor externo que nos venga a educar. Somos Correcto, nosotros los que tenemos que educar a nuestros hijos. correcto. No es la escuela, no es la universidad, no es el colegio, no es el vecindario, no es el vecino, no es la institución pública, no es el Estado, no es el sector privado, somos nosotros, son nuestros hijos y Exacto. nosotros debemos entregar cuenta a Dios por nuestros hijos. El Estado no va a entregar cuenta a Dios por los hijos, por nuestros hijos, ni los Exacto. hijos de los demás. Nosotros somos los que vamos a entregar cuenta por nuestros hijos. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, John. ¿Sabes algo que veo? Porque hay muchas damas que se comunican, estamos con los grupos de vasijas y allí a veces surgen temas como estos, eh, de que sí, de que queremos que esa conexión entre las familias resurja. Pero hay veces que hay muchas mujeres que sienten la frustración porque dicen, no, yo quiero hacer mis cosas y el niño está en el medio. Entonces, el niño me molesta, ¿no? No puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Colocarlo delante de la tableta o colocarlo delante de las pantallas. E incluso con material animado bíblico, no importa. Pero el hecho es que él tiene que estar allí para que no esté en mi camino, para que no me moleste. Y yo a veces tiendo un poco a pelear con este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí quizás, bueno, las personas que nos están viendo pueden estar de acuerdo conmigo o no. Yo también he tenido niños pequeños, 3 de ellos, y que han sido tremendos, mi hermano. Aquí lo voy a decir en público. Han sido tremendos esos muchachos. Pero esas son las oportunidades precisamente que creo que Dios nos brinda para instruir a nuestros hijos. El hecho no es quitarlos del medio porque me estorba, es incluirlo en la medida de lo posible para que yo empiece el entrenamiento que Dios me pide que haga con ellos. La palabra del Señor dice que nosotros debemos entrenar a nuestros hijos desde pequeños, que debemos enseñarlos en el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, mientras trabajamos, mientras nos sentamos. Esos son momentos de entrenamiento y que a veces nosotros pasamos por alto y delegamos esa responsabilidad de entrenar porque el niño necesita aprender. El niño necesita aprender. Entonces, ¿de quién aprenderá? Eso depende de nosotros. O asumo un rol activo en ese aprendizaje, en ese entrenamiento y transmisión de valores a mis hijos, o relego la responsabilidad al influencer, a la tableta, a los emporios de comunicación y al contenido que ellos quieran enseñarle y entrenar a mis hijos. Entonces, allí está nuestro rol, ¿no? Nuestra decisión. Bueno, ¿qué hago? Y quizás la forma de comenzar, John, este cambio de pensamiento puede ser rescatando lo que acabas de decir. Hacer un esfuerzo a conciencia de que quiero que mi familia funcione de otra forma. Quiero abrir Sí, espacio para compartir con mi familia. Así sí, sea en la mesa,
con mis hijos cuando llegan del colegio, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue? Para ver, ¿qué has hecho? O sea, es necesario pasar tiempos de recreación juntos. Hay muchas madres Sí, también que me dicen, no, es que el niño se aburre, solamente se aburre. Y entonces le tenemos miedo a que el niño se aburra. Es como que no queremos que el niño se aburra. Digo, no, pero es necesario el aburrimiento. Es una parte es necesario. fundamental, porque es en esos periodos de aburrimiento donde hay más creatividad, ¿no? El niño tarde o temprano va a hacer algo para salir de ese estado, ¿no? Va a empezar a ver qué tiene a su alrededor, va a empezar a crear. Quizás lo que podemos darle es más herramientas para que él sea más creativo, para que él active esa parte de su cerebro y de su ser. Y no solamente sentarlo horas y horas y horas delante de una pantalla. Bueno, esos son algunos de mi punto de vista. No sé si como comunicador estás de acuerdo o no. ¿Qué me cuentas, John? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y sobre lo que acabas de expresar, yo quiero añadir lo siguiente. Es pertinente también que nosotros tengamos conexiones, yo le llamo a esto conexiones divinas. Orar, Señor, dame conexiones divinas con personas que piensen y que tengan los mismos valores que yo. Excelente. Cuando nosotros tenemos conexiones divinas, Dios nos va a dar esas conexiones divinas. Y en ese socializar con personas del mismo pensamiento, nuestros hijos se van a unir también con los hijos de ellos porque tienen el mismo pensamiento y van a Mm, crecer bajo esos mismos niveles de valores. Eso es muy importante. Conexiones divinas es la oración que siempre hago. Señor, dame conexiones divinas, dame citas divinas, permíteme conocer personas que tengan los mismos principios y valores que yo. Y los hay. Dios siempre va a colocar personas claves en el camino así y es. estas personas cuyos hijos están siendo formados con esos principios, al igual que nuestros hijos se van a unir y van a crecer juntos en esos parámetros. Amén, amén. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eso responde también al temor de muchos padres. Eh, Ahora, ¿qué hacer? Porque aquí hemos hablado un poco preventivo y un poco los niños pequeños, pero como bien decías, hay jóvenes que ya están anclados, ya están enganchados. ¿Qué hacer al respecto, John? ¿Tienes alguna recomendación para darnos? Bueno, allí es donde nosotros como padres tenemos que sentarnos con ellos, ingeniarnos de tener ciertas actividades recreativas, sociales, de nuestro entorno familiar, nuestro entorno de amistad, que tengan esos principios para que ellos tengan ese tiempo también de socializar de una manera amena y apartar Claro, un tiempo las redes sociales porque ellos están, sobre todo el adolescente, que está en esa etapa del liceo, de la secundaria y la universidad, están bombardeados. Y sus docentes están habituados también a eso, ese es el detalle. Sus docentes son iguales. Ese es claro, el modelo que ellos están viendo afuera. El docente es igual, el docente no va a decir nada contrario a estos principios y los valores, sino que todo es, acuden a las redes, busquen tal aplicación, acudan a esto. Eso es lo que te están enseñando. claro. Entonces ya es parte de nosotros como familia concienciar, crear, tener amigos que tengan esos principios, que sean expertos y nos den talleres y ellos puedan crecer escuchando estos talleres, ser formados y hacer esa dinámica de grupos en donde ellos puedan expresarse, muchas veces inclusive en ausencia de nosotros como padres, porque Claro, ellos se cohíben de vaciar sus inquietudes cuando estamos presentes, estamos hablando de los adolescentes. claro. Entonces, con estos amigos nuestros que tengan estos principios, estos mismos pensamientos, que puedan hacer una dinámica de familia o de grupo en ausencia nuestro, bueno, eso también ha sido viable e Ujú. inclusive ha dado resultados. Bueno,
Bueno, tenemos el tiempo sobre nosotros, pero realmente apreciamos cada uno de estos puntos que ha sacado a relucir John. Y yo creo que el reto, el desafío para nosotros como padres es ahora, bueno, tomar cartas en el asunto. Y quiero aquí rescatar algunos puntos que mencionaste. Uno, el rol de los padres en cuanto a dar el ejemplo, el número uno. Si nosotros como padres queremos ver cambios en nuestros hijos, el cambio no comienza en ellos, comienza en nosotros. Y la relación entonces que nosotros tengamos y el tipo de contenido que tengamos en nuestros hogares es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, papá y mamá, la tarea comienza con nosotros. Somos los primeros en disciplinarnos o los primeros en guasquearnos, ¿no? Como dicen acá en Bolivia, los primeros que hay que darle azote a los papás. Pero no solamente nosotros debemos disciplinarnos, sino que también debemos crear entonces un ambiente donde nuestros hijos sean guiados y tengan la posibilidad de utilizar de manera consciente el uso de estas tecnologías. Hoy día, Sí, John y yo estamos aquí gracias a los medios de comunicación, ¿cierto, John? así es, Pero el así es. uso que le hacemos, o sea, para muchos padres es solamente la televisión, es la tablet, es la radio, es el Spotify, es la aplicación. No, es el uso que tú hagas de eso y qué estás tú transmitiendo a través de eso. Otro punto importante que mencionó nuestro entrevistado es que hay material que es bueno y nosotros tratamos en la medida de lo posible y en lo que Dios nos ayude a sacar material que pueda precisamente ayudar a las familias. Pero debemos ser entonces nosotros selectivos y ayudar a nuestros hijos a darle parámetros de discernimiento. ¿Qué debe ver o qué no debe ver? Algo que, por ejemplo, llamó la atención hace unos meses con mis hijos. Yo tengo que confesar que yo no les di teléfono ni tablets a una edad temprana. Incluso llegué a ser criticada por eso, lo tengo que decir, ¿no? Hay gente, oye, pero todo el mundo tiene una tablet porque ellos no tienen tablet. No. Y creo que lo que llegaron a tener fue un Kindle para que leyeran, pero hasta allí. Hasta que vi que, bueno, que ya tenían cierta edad y podían manejarlo. Pero algo que me sorprendió es que ellos, a pesar de que ya son grandes, tenían cuidado parental. O sea, que ellos mismos instalaron en sus dispositivos. Yo no les dije que lo hicieran, pero ellos mismos decidieron instalarlo. Entonces, y les dije, ¿y eso qué es? Que estás bajando. Me dice, no, es cuidado parental para que no me aparezca nada, o sea, que no sea que yo no quiera ver. Ah, ok, está bien. Tengo todavía luchas con la pequeña porque ella quiere, yo le he dicho que no, usted no tiene, ¿no? Entonces, yo entiendo a los padres, entiendo a las madres que están en esa lucha. Cada uno de nosotros la hemos pasado y lo pasaremos. Pero si encontramos una manera de diálogo con ellos y ellos ven que somos consecuentes en cuanto a ciertos principios, créanme que tarde o temprano ellos también van a empezar a tomar decisiones. Lo importante es que ellos sepan tomar decisiones aun cuando no estemos presentes. Entonces, bueno, sigamos trabajando como familias, sigamos creando esos espacios donde podamos conversar, donde podamos hablar abiertamente de estos temas con nuestros hijos. Bueno, John, muchísimas Así es. gracias por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en Vasijas de Honra. Gracias, Kerry, por la invitación y ha sido de verdad para mí una bendición dirigirme a tu audiencia. De verdad que estás haciendo una excelente labor. Bueno, Dios sea loado. Tus palabras finales precisamente para esos padres. Bueno, eh, pedir a Dios siempre conexiones divinas, de tener un entorno social que sea acorde a nuestros pensamientos de principios y valores. Eh,
darle a nuestros hijos tiempo de recreación, darle a nuestros hijos ese tiempo de socializar, de conversar, de entretenernos viendo espacios educativos de crecimiento espiritual y crecimiento personal. Eso es muy interesante. Y luego de ver algún programa de esto, hacer como especie de foro. Claro, Eso es importante para que ellos tengan ese hábito de los foros. ¿Qué exacto. aprendí de este espacio? ¿Qué aprendí de esta programación? Eso es muy pertinente. Excelente. Bueno, quizás esta es una excelente actividad, una sugerencia eh, para ver este contenido con sus hijos. No se siente a verla usted sola, mamá o papá, sino que invite a sus hijos y tengan ese momento de conversación guiados por el Señor. Y veamos entonces qué cambios positivos podemos hacer en nuestros hogares. Para cerrar este espacio, quisiera precisamente cerrar con el Salmo 101, del cual hablaba John, porque quisiera que este versículo resonara en nosotros al momento de conversar con nuestros hijos y en la manera en la cual nos conducimos en cuanto al uso de los medios, ¿verdad? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Esto está en Salmo 101, versículos 3 y 4. Que el Señor nos ayude, que nos dé la sabiduría para que verdaderamente Amén. nuestros hogares estén andando en integridad de corazón. Tanto nosotros como padres, como nuestros hijos, hagamos decisiones conscientes de no dejar iniquidad en nuestros hogares, entrar en nuestros hogares y caminar en integridad. ¿Sí? ¿Se aceptan ese reto? Yo espero que sí. Muchísimas gracias, hermano John, y a cada una de ustedes, queridas vasijas, por habernos acompañado. Si quieres escuchar más temas de este tipo o tienes preguntas al respecto, no dudes de enviarlas allí en la sección de comentarios, tanto en YouTube como en Facebook o en el grupo de Vasijas de Honra, porque queremos darle respuestas, queremos también escuchar cuáles son tus inquietudes y también queremos orar por esos jóvenes, por esos niños, por esas familias que enfrentan situaciones complicadas en cuanto a los medios. Así que esperamos tus comentarios y estamos contigo también en oración. Y a cada uno de ustedes y a sus familias deseamos que la gracia del Señor los acompañe. Por supuesto, teniendo en cuenta que ha sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.